ecosistema que nos describía Sandra del Ejido Andalucía, pero ella es una gran amiga de la organización, de Granada Más, y está en este y en todos los que vengan. Y hay muchos eslabones en la agricultura y la polinización es fundamental. Eva, ¿eres este o ese? ¿Te gusta más? O sea, eres nerviosa. Vale, perfecto. Bueno, pues soy la última, voy a intentar ser rápido, que tenéis todas ganas ya de por lo menos tomarse algo. Y bueno, llevamos toda la mañana hablando de controlar el riego, controlar la fertilización, y efectivamente, pero quizás si algunos sois productores o tenéis campo o habéis visitado campo, a lo mejor no le habéis prestado la atención suficiente a cómo se produce realmente un fruto. O sea, que probablemente no le habréis prestado suficiente atención a lo que os vengo a hablar hoy, que es de la polinización. Vale. Bueno, pues hoy os voy a crear una necesidad. Y es que efectivamente estamos ante una crisis que afecta a nivel mundial. Y es que nos estamos quedando sin polinizadores. Según la FAO, el 40% de todos los bichitos, o sea, todos esos insectos que realmente producen la polinización, están en peligro de extinción. Así que tenemos una problemática que no solo nos afecta aquí, no solo a Granada, no solo a España, sino a nivel mundial. Y si googleáis un poco, hay ya muchísimas noticias sobre este tema, incluso alguna normativa europea para ya controlar este problema. Porque tenemos que tener en cuenta que el 70% de los cultivos que nos llevamos a la boca requieren polinización para tener al final fruto. Entonces es una problemática que nos afecta a todos, desde todos los lugares del mundo. Y de hecho hay una escala sobre a qué cultivos les suele afectar más, que si lo veis está muy pequeñito. Hay cultivos que no son dependientes de la polinización, como pueden ser los cereales, pero a partir de la zona naranja ya hay muchísimos cultivos que tenéis día a día en vuestra mesa. Y por supuesto tropicales como los que tenemos aquí en la zona. Como os decía, además los polinizadores que hay, que sí que todavía tenemos algunos, también están sujetos a la problemática del cambio climático. Y eso sí que lo estáis viendo. Hay épocas en las que debería hacer más calor y no lo hace. Y las abejas, por ejemplo, son súper estrictas. Si hace un poquito de frío, da igual el número de colmenas que tengáis puestos. Es que no salen. Son muy exquisitas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que todos tenemos bastantes problemas de cambio de temperatura, llueve cuando no tiene que llover, se afectan bastante. Entonces, bueno, incluso con los que hay también se ven afectados. Y como os decía, el impacto económico que tiene este problema para la agricultura, pues lleva bastantes pérdidas económicas. Al final, los productores probablemente estéis produciendo por debajo de la capacidad que tiene el cultivo, porque el proceso de polinización no se esté llevando adecuadamente, a pesar de tener un buen riego o a pesar de tener una buena nutrición. Por tanto, os decía que hay diferentes cultivos que se afectan más o menos por esta problemática. Y bueno, quería hacer mención a algunos de los que más tenemos en esta zona o de los que más tenemos en España. Por ejemplo, uno de los más afectados es el aguacate. Y no sé si lo sabéis y os sorprendería saber que solo entre el 0,15 y 0,5 de todas las flores de un aguacate realmente llegan a ser frutos. Es de los cultivos con una tasa de polinización más bajita. Y bueno, por si no lo conocéis mucho, pensar que un aguacate tiene en torno a más de 1 millón de flores por árbol. ¿Cuál es su principal problema? Que tiene un tipo de polinización un poquito especial. Sabéis que en las plantaciones se ponen flores de tipo A, o árboles de tipo A y árboles de tipo B, para que la floración, porque tiene una flor que abre en masculino y luego abre en femenino, se solape y realmente la abejita pueda visitar y llegar a tener un aguacate. Y encima nos encontramos con otro problema, con la globalización. Queremos tener todos los cultivos en todos los lugares. Y España, antes no había aguacate. Con lo cual, su polinizador, su bichito, no lo tenemos aquí. No, ese bichito no existe en España. ¿Y qué hacemos? Poner abejas. La abeja, bueno, visita la flor, pero no le gusta mucho la flor del aguacate, ni la flor está adaptada a ese bichito. Entonces, esa polinización se complica todavía más.
Tenemos problemas también en otro cultivo muy presente aquí en Andalucía y en España, el almendro. A pesar de que se están poniendo variedades autocompatibles, es decir, que ellas mismas se pueden polinizar, sí que requiere un manejo específico porque tener variedades tener otras variedades compatibles mejora esa tasa de cuajado. Además, como os decía, las fluctuaciones climáticas también hacen que este cultivo sea de los más afectados en cuanto a la polinización, con unos rendimientos muchísimo más bajos que, por ejemplo, en la zona de California. El pistacho, cultivo súper de moda ahora, como sabéis. Ya sabéis que es una planta dioica, tiene árboles machos y árboles hembras y se suele poner en torno a un 8-1, 8 hembras por un macho, porque requiere polinización cruzada. ¿Qué ocurre con el pistacho? Que requiere un número de horas de frío para tener una floración buena y sobre todo que el macho coincida con la hembra, porque si no coinciden en tiempo, pues tenemos ese problema y eso es lo que le pasa al pistacho. Normalmente el macho, por la falta de horas de frío, cada vez hace menos frío en España, empieza a florecer antes y se separa muchísimo de la hembra. Por tanto, vemos que hay bastantes cultivos que día a día tenéis en vuestra mesa que tienen problemas. Y bueno, si hablo de otros tropicales, nos encontramos muchísimos ejemplos, ¿vale? En el mango, menos del 1% de las flores realmente se polinizan. El tema de la pitaya, lo habréis visto seguro, se poliniza manualmente, flor a flor y encima de noche. ¿Por qué? Porque no tenemos su polinizador aquí, ¿vale? La papaya también es muy dependiente de polinizadores muy específicos y, bueno, entre que casi siempre es bajo plástico, no le suele gustar mucho y le cuesta. O el maracuyá, que ya hay muchos países también donde se poliniza totalmente a mano. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos encontrado una problemática bastante importante y que hemos hecho en Visari desarrollar una polinización totalmente artificial. Es compatible, obviamente, con la presencia de abejas, pero lo que hacemos es recolectar el polen. Este polen se prepara y se analiza en laboratorio para ver cuál es su calidad, lo que nos permite también seleccionar de qué variedades queremos coger el polen y nos permite también guardarlo y almacenarlo para cuando haga falta, para cuando la hembra esté disponible. El polen se mezcla con una matriz líquida que está diseñada para cada cultivo, cada polen tiene unos requerimientos específicos y lo aplicamos con drones, este polen mezclado con esta matriz, cuando la hembra está receptiva, cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, lo que nos permite cierta independencia del trabajo de las abejas. Y bueno, como habéis visto, la tecnología, la IA, el análisis de datos está presente en todo lo que hemos visto y, como no, iba a estar también en esta polinización inteligente. También tenemos una app que lo que nos hace es predecir cuándo vamos a estar en floración. No depender de que el técnico de turno se pase y nos diga cómo está la flor, sino que ya hay una predicción pues basada en esas horas de frío, en datos climatológicos y en datos fenológicos. Y bueno, esta tecnología, como comprenderéis, es muy nueva, muy disruptiva y se basa en varias tecnologías de vanguardia, como pueden ser los sistemas de recolección de polen. Imaginaros, ahora mismo tú no vas a una tienda y te compras una máquina para recolectar el polen, sino que ha habido un desarrollo por nuestra parte aquí. Trabajamos también introduciendo microorganismos de la propia flor en la matriz líquida para que favorezcan ese desarrollo del tubo polínico. O, por ejemplo, esos equipos de aplicación de polen, que como digo, trabajamos con drones, pero que llevan ciertas adaptaciones para que la aplicación del polen sea lo más correcta posible. Y ya para acabar, pues bueno, siempre queremos hacerle un guiño al tema de la sostenibilidad, porque siempre nos preguntan también cómo afectamos a las abejas, ¿no? Y bueno, tiene un efecto positivo en los propios polinizadores que tengáis en la finca. Al final, siempre que os traéis colmenas de otra zona o colmenas artificiales, las abejitas que ya estuviesen o otros insectos que ya estuviesen en vuestra zona se ven un poco, o sea, al final es como meterle gente extraña, ¿no? Y compiten con ellas. Entonces, bueno, el quitar presión de traer colmenas de fuera favorece también la propia biodiversidad que tenéis en vuestra finca. Además, bueno, mejoramos el uso del suelo en el sentido de que en el mismo número de hectáreas podemos tener un mayor rendimiento, con lo cual se potencia ese uso óptimo.
menor huella de carbono porque necesitamos menos recursos por unidad de cultivo, y siempre se dice que los cultivos que están en mejores condiciones requieren un poco de menos agua, y por eso también hacemos un guiño a la conservación de este recurso. Y nada, daros las gracias. Se salía un poquito de la norma y bueno, os dejo prontito que tenéis ganas de tomarse algo. Muchas gracias.